y el análisis de las unidades funcionales. El programa en general tiene tres grandes áreas, ¿no? Lo que corresponde a la intervención de comercio en espacio público, lo que corresponde al edificio de oficinas y lo que corresponde al centro de convenciones. Pero cada uno de ellos tiene un programa específico, un programa más detallado. Entonces, el comercio en espacio público supone un patio de comidas, locales comerciales y áreas de servicio, ¿no? El patio de comidas no estamos poniendo solamente aquellos elementos de programa que suponen un análisis detallado, o sea, un auditorio tiene una parte de espectadores y una parte de proscenio, y el proscenio tiene una serie de servicios como camerinos, ingresos de servicio, áreas técnicas, cuartos de iluminación y una serie de detalles, ¿no? Entonces, los ambientes que van a ver en cada uno de estos tres bloques son los ambientes principales sobre los cuales queremos que indaguen, que averigüen y que vean cómo es que funcionan al detalle. Todos estos ya van a empezar a generar áreas, a generar interrelaciones entre cada uno de estos elementos con los demás y a su vez una suerte de niveles de fluxograma, de importancia, de prioridad, de proximidad y de interrelación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si trabajamos sobre el patio de comidas, van a notar que hay dos áreas principalmente en el patio de comidas. La de los locatarios, ¿no? Que son cada uno de estos puestos de venta o sitios de venta de son las cocinas, donde se desarrolla el intercambio, la transacción de compra, y después tienes un área de comedor. Pero detrás de cada uno de estos locatarios hay una serie de ambientes de servicio, hay corredores de servicio, hay depósitos, hay un andén de descarga, hay vestidores para los empleados, ¿no? Hay una serie de servicios. Entonces, estos elementos son los que tienen que desagregar y empezar a estudiar a nivel de cabida, es decir, saber si tengo 400 comensales, si son 10 restaurantes o 10 posibles locatarios, y cada locatario tiene la posibilidad de atender entre 40 y 50 personas, estamos hablando de que tenemos en común un comedor para 500 personas. Entonces, ese comedor para 500 personas, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo funcionan las mesas? ¿De qué tamaño y de qué forma son? ¿Y qué tipos de posiciones hay? Porque pueden ser posiciones de alta rotación y son bancas y sillas más incómodas, y hay posiciones de larga estadía que son posiciones más cómodas, están bajo sombra, están en algún corner, en un lugar cobijado. Entonces hay que ver cómo es que funcionan. Hay circulaciones alrededor, estas mesas se agrupan pues de a 4, de 6, de 8, de 10. No creo que todo sea pues totalmente extendido como si tiraran las mesas igual que se tiran dados, ¿no? Entonces hay que ver cómo se empieza a zonificar el comedor y demás. Cada uno de estos locales de comidas tiene una superficie ideal, entre 50 a 60 metros cuadrados cada uno de ellos, y tienen una ventana de atención, pero por detrás tienen una circulación privada de servicio, donde vienen, se desplazan pues todos los suministros, ¿no? Vienen las bebidas, vienen los proveedores, viene el gas, vienen las instalaciones eléctricas, y estas provisiones llegan a través de un andén de descarga. Entonces habrá un sitio donde puede bajar una camioneta, un camioncito que trae bebidas, que trae carne, que trae hamburguesas, que trae comestibles, que pasan por un acceso de servicio que no será a través del comedor a cada una de estas cocinas, son procesados y finalmente vendidos. Pero no solamente llegan comidas, insumos para comida, sino llegan cartones, vasos de plástico, servilletas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este análisis es el que queremos que trabajen. O sea, queremos, evidentemente, tienen que trabajarlo de acuerdo al programa que ya les hemos dado y de acuerdo a las condiciones especiales de su propuesta. Entonces, tratemos de trabajarla ya de una vez insertándose en las propuestas que ustedes vienen trabajando, y verán que el análisis de estos mismos aspectos, de estas mismas unidades funcionales, va a modificar lo que vienen proponiendo, porque ya van a tener más elementos de juicio, van a poder visualizar mejor, van a darse cuenta que se están generando techos, y qué situación van a tener esos techos ahora que se ven desde arriba. Y no solamente techos, sino van a haber extractores de grasa, van a haber una serie de temas que vienen como parte de este desarrollo y que deberían de alguna manera estar formulados en la propuesta. Lo mismo cuando trabajamos el centro de convenciones. Hay un lobby, cómo funciona el lobby, qué se da en el lobby, qué características debe tener, hay áreas de estar, es solo circulación,
Hay salas de uso múltiples integrables, cómo se integran, cómo deberían agruparse, qué relaciones deben tener. Hay salas de trabajo que son para delegaciones de distinto tamaño. Habrán salas de trabajo para 4 personas, para 6 personas, para 12 personas, para 24, no sé. Algunos cosas en el programa ustedes habrán visto también, ahora que han hecho el análisis tipológico, algunas condiciones de agrupación de esas salas y cómo funcionan y cómo pueden integrarse. Una sala de 4 está al costado de una sala de 6. Se integran y se convierten en una sala no de 10, sino de 12 probablemente. Y así como pueden ir funcionando estas salas y demás, ¿no? El tema del auditorio, que es el que les mencioné al inicio, ¿no? Estamos hablando de un auditorio para 200 personas. Hay un reglamento de edificaciones que te dice cuántas personas puedes agrupar en una línea entre circulaciones, qué ancho deben tener las circulaciones en función al aforo, cuál es la distancia entre filas, cuánto ocupa una butaca. Si es un centro de convenciones, probablemente no sean butacas como en un cine, sino sean butacas de trabajo, ¿no? O sea, tienen su tablerito, entonces generan mayor distancia entre filas. ¿Cómo funciona un proscenio para un auditorio de estas características? No es un teatro, o sea, no es que tenga tramoya y que bajen escenarios, pero mientras más completo sea, más fácil va a ser colocarlo, o mucha gente va a querer alquilarlo. Una mediateca, ¿no? Es un centro de medios en realidad. ¿Cómo funciona? O sea, qué tipo de archivos preserva y qué condiciones deben tener los archivos que se guardan ahí. Pueden ser archivos digitales, pero pueden ser también archivos fotográficos, pueden ser libros, pueden ser textos de diferente tipo, películas y demás, ¿no? Igual, cuando hablamos de circulación y zonificación, hay relaciones que se dan de proximidad entre los diferentes elementos o unidades funcionales, ¿no? Hay unos que deben estar, las salas de trabajo pueden estar en un piso diferente al auditorio, pero en el auditorio, la gente que trabaja en las salas de trabajo probablemente venga o esté trabajando en continuo con el auditorio o con las aulas integrables, ¿no? Con la sala de uso múltiple. Probablemente la sala de exposiciones está más vinculada al lobby y puede funcionar en forma independiente a las convenciones o eventos. Seguramente las salas de uso múltiple pueden ser salas que funcionan como un auditorio, como un aula, pero en algún momento se abre todo y funciona un banquete. Entonces tienes que jalar las mesas de depósitos o de servicio y debería poder llegar un camión que traiga comida a un andén de descarga y que suba por una escalera de servicio y que no solamente traiga la comida, sino te hacen todo el servicio, te traen las mesas, los manteles, toda la vajilla, y los mozos llegan por ese lado, ¿no? Y funcionan con un vestidor que está próximo a estas salas integrales para que puedan atender y hacer todo el servicio previo al servido del banquete, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de la circulación y de la zonificación, que no solamente trabajen o analicen cada uno de estos elementos, sino cómo trabajan en conjunto, ¿no? Cómo trabaja el patio de comidas, la zona de comedor versus locatarios, y cómo trabajan pues el andén, la descarga, los depósitos que sirven a estos comedores y estos comedores a su vez a estos locatarios, y estos locatarios a su vez atienden a esas áreas de comedor. Y finalmente el edificio de oficinas, y acá hay un tema muy particular que es el tema del estacionamiento. Entonces, NOIFER, Reglamento Nacional de Edificaciones, los tienen que leer y manejar, tienen que saber cuánto mide un cajón básico, cuánto mide un ancho de pista, cómo se agrupan los carros de 1, 2, 3, cuál es la relación con la pérdida por estructuras, tienen que saber hasta cuántos estacionamientos atiende una pista de 6 metros de ancho, de 12 metros de ancho, tienen que ser unos doctores en este tema. Y después cómo esa estructura es una estructura eficiente para los autos, y más arriba, esta forma pues así en diagonal, que supone pues un sistema estructural también en diagonal, va a ser afectado con el estacionamiento. ¿Y cómo van a jugar ustedes con todas esas variables? Entonces entramos a la etapa en la que nos metemos a ver el detalle de todas estas partes. Es bastante trabajo, es una etapa de 2 semanas, ¿no? Y luego de estas 2 semanas cerramos este libro y ya con todos los elementos de juicio, porque conocen el lugar, conocen el programa, tienen referencias tipológicas y van a tener bien manejado, espero que bien manejado todos estos aspectos particulares. Vamos a entrar a la etapa del proyecto que ya se les desarrolló. Eso es. Entonces, como vamos bien, no sé qué hay sobre el tema de la información y cómo la vamos a preservar. Sí, se le pidió que entreguen en digital la información vinculada a paneles, utilidad
y fotos de sus maquetas. ¿Ya? O sea, el archivo digital tiene los paneles separados, las conclusiones y las fotos de la maqueta a la vez. Sí. Mientras tanto, sigan trabajando sus maquetas, ¿no? Ya, pues chévere. Bueno, sí, claro, evidentemente cada una de estas tiene, o sea, le he puesto solamente una vez el tema de estacionamiento porque el estacionamiento funciona igual, sea para comida, sea para el centro de convenciones o lo demás. Hay ciertos niveles de privacidad. El estacionamiento del centro de convenciones es para usuarios generales, o sea, cualquier persona viene y se desarrolla en picos, mientras que los estacionamientos de oficinas son para los usuarios de las oficinas, que serán los propietarios y algunas visitas. Entonces es como más privado el estacionamiento de las oficinas, mientras que el estacionamiento del centro de convenciones tiene un carácter más público. Y el comercio igualmente es público. Ya. A ver, el tema de crítica sí es... Tienen que traer gráficos sobre todo de cada una de estas partes. Ojalá que fueran a la misma escala. Ojalá que fueran escala 1 en 100. Van a tener que traer sobre papel mantequilla muchos gráficos, el gráfico del auditorio, en planta, en corte, el tamaño de las butacas, más o menos entrar a la escala. Lo importante de esto es que ustedes entren a la escala del proyecto. Podría ser hasta uno en 200. ¿Uno en 200 les parece bien? Eso está en 250. La maqueta es 250. Uno en 200 podría ser. Uno en 200. Entonces traen el auditorio dibujado, traen esquemas de planta y de corte del auditorio, de las salas de uso múltiple, de los diferentes elementos y ver y qué conviene que tengan cerca. O sea, yo tengo mi auditorio, por ejemplo, una butaca mide 60 centímetros de ancho y 60 centímetros de fondo. Y yo delante de esta butaca pues necesito un corredor por norma que me da mínimo 1 metro, pero si le quiero dar más comida será 1,20 metros de fondo. Y yo puedo agrupar por norma hasta 14 butacas, lo cual me va a dar un ancho de 14 butacas, algo así, por punto 6 va a ser algo así como 8,40 metros, digamos, ¿no? Y después de eso yo voy a tener pasillos. Esos pasillos por norma tienen un ancho mínimo de 1,20 metros. Y acá tendré 1,20 metros. Y después estas 14 butacas por el número de filas que tenga hasta cubrirme 200. O si yo tengo butacas del otro lado, tendré butacas del otro lado, que pueden ser hasta 7 y hasta 7. Entonces, esas dimensiones básicas, con estas dimensiones donde se combinan temas antropométricos, ergonométricos y de reglamento, van a servir para poder determinar finalmente que el casco, el envolvente sobre la cual está el auditorio, es un envolvente que mide, por decir algo, 18 filas más 1,20 metros son 8,40 más 2,40 son 11,20, 10,80, 10,8. Y si son 14 en una fila, ¿cuántas filas necesito? Y después que tengo una circulación por delante y que después tengo un proscenio que tiene una dimensión básica, mínima, en función a lo que yo pueda hacer acá. ¿Qué va a hacer en un centro de convenciones? Probablemente va a ser un evento, va a haber una mesa de trabajo, puede ser un debate, puede ser una mesa redonda, puede ser una exposición, ¿no? Entonces no es un teatro, es un auditorio para una exposición, un centro de convenciones. Entonces esto tiene unas dimensiones. Entonces tendré los 10,80 por las número de filas serán 15 filas, que van a ser por 1,20 metros, ¿no? Esto será 15 por 1,20 metros, 18, más lo que es el proscenio, que será pues 6 metros. Ustedes determinarán en función a lo que crean que puede suceder ahí, ¿no? Y si yo tengo, evidentemente podría proyectar una película, ¿cierto? Pero tengo que proyectar, ya las proyecciones han cambiado. O sea, antes se usaba una cabina de proyección donde venía un señor que se metía en una cajita. Ahora ya tienes un proyector multimedia que está ubicado probablemente acá y que tiene y que genera una impresión, una proyección en alta definición, y que por tanto puedo tener butacas más cerca de la proyección porque como tienen mayor definición, las personas pueden ubicarse más cerca. Entonces, la misma norma te dice cuánto es el ángulo visual de cada uno de estos, cuánto es las dimensiones de una proyección en función a la distancia del proyector y a la final y cuánto es el volumen de aire por cada espectador.
Entonces dicen, por cada espectador tiene que haber 20 metros cúbicos o 9 metros cúbicos. Entonces si yo tengo 200 espectadores por 9, estoy hablando de 180 metros cúbicos. Si yo tengo una sala que mide 10 por 18 de 180, ¿cuál es la altura que debe tener? Pero a veces esa altura está por debajo de la altura de la proyección ideal. Y la proyección ideal está en función a esta distancia. Porque la proyección debería ser lo más grande posible. Entonces, eso combinado con el corte, porque yo entre butaca y butaca tengo persona y la siguiente persona pues, debería estar viendo por encima de la cabeza del que está adelante. Si quiero modificar la butaca, la pendiente, yo podría ponerlos no una persona detrás de otra, sino la siguiente fila podría ser con esta persona viendo entre las dos cabezas, entonces podría modificar mi altura de gradería. ¿Y por qué la altura de gradería es tan importante? Porque finalmente yo en 15 filas estoy desarrollando un piso de altura. Si hubiera 17 centímetros entre una y una, estoy desarrollando prácticamente un piso de altura. Entonces todos esos temas van a servir para que ustedes tengan en la cabeza, tengan en el manejo todos los aspectos físicos de todos estos elementos, ¿no? De todos los elementos del programa. Eso se quiere. Igual con el patio de comidas, igual con las salas de uso múltiples. Y estas 2 semanas las críticas se verán sobre esos temas. Entonces aprovechen a sus profesores, busquen información, Standard Graphics, Neufert, reglamento de edificaciones a la mano todo el tiempo, durante estas 2 semanas. Sobre los estacionamientos, dijo que era 67, pero eso es contando torre de oficinas más centro de convenciones. No, porque en ese momento era solo el centro de convenciones. Ahora que tiene la torre de oficinas, en realidad va a ser la cantidad de metros cuadrados divididas en el ratio que te dé el reglamento de Barranco, que será un estacionamiento cada 50 metros cuadrados de oficina. Entonces, lo que te dé el metrado dividido entre 50, descontándole las circulaciones. O sea, 67 son para el centro de convenciones. Exacto. Y aparte tenemos que el problema de oficinas. Este tema ya lo tienen más o menos manejado. Esto de espacios de oficinas, espacios servidos y espacios servidores, lo han recontravisto en el análisis tipológico que han hecho, entonces ya lo vienen manejando. Cosas de la crítica. He notado en la crítica que hay sobre el tema de estos edificios, todavía hay mucha inocencia, ¿ya? Por ejemplo, se trata, las cosas que hemos visto al inicio no se pueden perder cuando vas avanzando. O sea, si en algún momento hicimos el análisis de la fuerza del lugar y sabemos pues que el edificio tiene que de alguna manera responder a los edificios de su contexto, por ahí alguien me genera en una relación en la cual tengo el edificio y tengo el infinito, me genera de repente una fachada que ante esta relación de edificios y alturas termina siendo una fachada simétrica. ¿Por qué tendría yo que desarrollar una fachada simétrica si las circunstancias físicas de este lado son totalmente diferentes a las circunstancias del otro lado? O sea, lo que se fue viendo al inicio, lo que se trabajó, lo que se consiguió, lo que se tomó del primer ejercicio, que fue la volumetría a partir del entendimiento del lugar, no se debería perder. Entonces, si tú tienes diferentes situaciones en cada uno de los frentes del edificio, el edificio no podría ser pues una cosa totalmente simétrica en todos sus sentidos, porque ese edificio que es totalmente simétrico en todos sus sentidos supone un mundo igual en todas sus direcciones, y no es este caso. Podrá ser en cualquier otro caso donde se dé, pero este no es. Entonces no nos puede salir un edificio que es simétrico como si todas sus direcciones fuera la misma orientación, el mismo vecino, ¿no? No es esa la circunstancia. Entonces, solo eso lo suelto como reflexión sobre los temas que he visto. No sé si hay alguna anotación. ¿El profesor se fue? Otra pregunta. Sí. Dijo que las críticas iban a ser en escala en 200, pero esto se sigue manteniendo en 250. Sí, claro, no les voy a hacer cambiar nunca más la maqueta, ya queda ahí. ¿Ya? Entonces, hay maquetas crudas, hay maquetas bien crudas, hay maquetas que han trabajado mucho el contexto y se olvidaron del edificio, hay otras que tienen un edificio bien y el contexto lo han hecho en una. Por ejemplo, por ahí al medio hay una maqueta que está muy buena como forma, está resolviendo, se integra bien, se escalona bien, tiene frentes interesantes, pero su contexto no está desarrollado, entonces podría distorsionar la nota, ¿no? Se podría entender que está mal, pero no está mal, o sea, tiene esa nota porque no ha cumplido con el contexto. O ya eso tendremos que verlo en cada caso con las críticas particulares. Bien, chicos, vayan a dormir.